Bienvenidos a Emprendedor 10, el podcast de Generaciones. Hoy estamos con Jorge Manzanares, cofundador de Virtual Gallery, que viene a hablarnos de su proyecto. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por recibirme y encantado de estar con vosotros. Gracias por tenerte aquí con nosotros. Queremos que nos cuentes un poco tu historia, tus inicios y un poco lo primero, en qué consiste Virtual Gallery. Tu proyecto, para que sepamos a qué te dedicas. Fenomenal. Bueno, pues una pequeña introducción de contexto. Pues vamos a ver, llevo 3 años con este proyecto, que ahora os explicaré un poco en qué consiste, pero mi background viene, 30 años en la industria de la consultoría, tanto de negocios, operaciones como estrategia. Fui socio de Accenture durante unos cuantos años y luego en los últimos 14 años fui director general de una mediana compañía. Bueno, pues las circunstancias personales y profesionales me hicieron sopesar la situación y crear un nuevo proyecto, que es el que tengo el gusto de poderos contar hoy, ¿no? Empecé hace 3 años y es JM Virtual Gallery, pero bueno, básicamente soy un pintor que ahora explicaré un poco lo que pinto y a través de qué canales intento vender. Y Virtual Gallery, bueno, pues porque básicamente ahora mismo todo se ha convertido ya no existen galerías físicas, ¿vale? Ahora, digamos, uno de los medios fundamentales y también uno de los motivos de estar con vosotros es que se comercializa todo a través del mundo digital, ¿vale? Tanto en lo que es el soporte, es decir, la propia galería, es decir, yo tengo una galería virtual donde se ven mis obras, como los canales que utilizo fundamentalmente para comercializar mis obras, ¿no? Entonces, bueno, pues ese modelo ha cambiado radicalmente y cada vez no es que haya llegado, sino es que cada vez va a más, ¿no? Y sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y bueno, y pintar, bueno, básicamente tengo varios nichos, pero bueno, mundo del campo, mundo rural, todo lo que son animales salvajes en general. Y luego un nicho muy concreto que a todos nos apasiona y nos vuelve loco, que es el mundo de las mascotas, ¿no? Es un mundo, digamos, que cada vez va a más y de hecho está demostrado estadísticamente que en España hay muchas más mascotas que personas. Y los jóvenes, por circunstancias que todos bien sabemos, pues en muchos casos están tomando decisiones de no tener hijos por circunstancias y lo que tienen es 1, 2 o 3 mascotas en casa. O sea que dentro de lo que pintas, principalmente es mascotas, o sea, sí. Es el principal. Sí, bueno, el 50% de los pedidos que me realizan son mascotas y luego, bueno, pues ya más en el mundo pues de los toros, en el mundo del campo, los animales salvajes, el mundo cinegético en general, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque tengo bastantes clientes extranjeros. ¿Y sueles utilizar unas técnicas parecidas o sueles utilizar varias? Bueno, hay dos técnicas, porque al final también todo esto se mezcla con el mundo digital. Es decir, yo realmente trabajo fundamentalmente con originales, son pedidos, me mandan fotos o me desplazo y yo hago las fotos yo personalmente. Y sobre eso ya trabajo, entonces sería lo que sería la parte original y entonces utilizo básicamente 2 técnicas, o lo hago todo en acrílico o mi técnica mixta que suele gustar bastante, que es que hago unas manchas ocre en el fondo, digamos, de los lienzos y luego lo dibujo todo a bolígrafo y lo termino al óleo. Pero también he buscado una diversificación de producto importante y aquí entra un poco más la parte ya más digital, que es de los originales. En muchos casos hago reproducciones o en papel o en lienzo, y muchas de esas reproducciones además las puedo hacer en grandes formatos de hasta 4, 5 o 6 metros y puedo retocarlas otra vez para hacerlas cuasi originales, con lo cual eso me da bastante pie. Y el mundo digital es básico. Y yo quiero entender un poco el origen del cambio, porque a ti la pintura supongo que te gusta desde pequeño, ¿no? Tienes toda la razón. Es decir, yo estudié empresariales, que sería el ADE de ahora, hice luego 2 másters en el IS y en el IE, y bueno, pues hice Executive y MBA en Comercial y Marketing, pero tenía la pasión desde que era muy pequeño, mi hobby fundamentalmente, y ha sido, digamos, mi hobby durante toda la vida, me relajaba, me tranquilizaba, era pintar o hacer maquetas, es decir, mucho manual. Y he trabajado, he pintado mucho cuadros, pero para amigos, para algún evento, para alguna historia, hasta que hace 3 años sopesé pues juntar básicamente mis 2 pasiones, ¿no? Pintar, pero ya de forma profesional, y juntarlo con el mundo del campo, la caza, los animales, que era mi otra pasión. Ajá. ¿Y te gustó mucho dar el paso? O sea, ¿era algo que tenías pensado, en un futuro me quiero dedicar a pintar? ¿O es algo que vino
una vez que en el trabajo, por el motivo que fuese, tomases esa decisión? Bueno, pues la pregunta es excepcional. Vamos a ver, sí quería poder dedicarle horas, pero quizás cuando me jubilara, y no tanto desde el punto de vista profesional, que bueno, no quita que pudiera comercializar algo de mis obras, pero sí es verdad que se anticipó, y entonces, bueno, pues por las circunstancias, digamos, que sobrellevaron hace 3 años, el sopesar continuar, no continuar, o volver a iniciar otra carrera profesional en alguna otra empresa, pues me decidí por convertirme en un emprendedor ya senior y ponerlo en marcha. La verdad es que ha costado mucho, pero después de 3 años y poniendo quizás un poco en valor no solo, digamos, la obra pictórica, sino el cómo posicionarme en el mercado y a través de qué canales, que viene un poco mi experiencia profesional, me ha ayudado a poder crecer. No ser el típico artista que hace cosas muy bonitas, pero que luego no sabe ni cómo venderlas, ni a través de qué canal venderlas. Claro, perdona Javi, yo quería preguntar una cosa y es, antes, o sea, mientras estabas trabajando en Accenture, ¿ya empezaste con este proyecto o una vez dejaste el...? Justo cuando terminé. Cuando terminé, digamos, la última etapa, que fue la de director general en esa compañía. O sea, tú tenías claro que esto iba a funcionar y que ibas a tener... Bueno, claro, no lo tienes nunca, porque además vivir de pintar es complicado, ¿eh? Es complicado y de hecho me daba bastante vértigo. Pero sí es verdad que, bueno, hice un pequeño estudio como hacía antiguamente cuando analizaba estrategias comerciales para otras compañías, y bueno, aquí el producto era yo, ¿no? Era yo y mis cuadros, ¿no? Hice un pequeño estudio de mercado, hice pues un testing con casi 100 personas que conocía directa e indirectamente para que pudieran opinar en un montón de criterios que había dicho, si les gustaba o no les gustaba, si estaban dispuestos o estarían dispuestos a comprar este tipo de obras. La verdad es que los datos no fueron malos y bueno, me ha costado 3 años llegar a una situación donde puedo decir que ya empiezo a tener un volumen de facturación razonable para poder tener unos ingresos como a mí me interesaban, ¿no? Porque tú ahora estás aquí en el vivero de Vallecas, ¿no? Como estamos nosotros. Correcto. Y decidiste venir aquí desde el principio a un vivero, a un sitio que pudieras tener, o bien empezaste en casa y online. Otra pregunta, no, vamos a ver. Sí es cierto que empecé en casa, los primeros 6 meses estaba en casa. También es verdad que era porque estaba pensando en cómo ponerme en marcha el proyecto, qué es lo que tenía que pintar, etcétera, etcétera. Lógicamente ya cuando empecé a pintar, pues no era el espacio idóneo por varios motivos, olores, el salón al final se había convertido en mi estudio, con lo cual al final tengo 3 hijos, mi mujer, que os voy a contar. Alquilé un garaje, un trastero en la zona donde yo vivo, que es en el norte de Madrid, pero la verdad es que los costes son muy altos, ¿no? Sí. Por cualquier cosa que quieras alquilar. Tuve la suerte de que tenía 2 amigas emprendedoras con 2 empresas que ya estaban aquí en el vivero, me hablaron muy bien del vivero, analicé, digamos, el procedimiento administrativo que se tenía que realizar, que me pareció francamente serio, desde el punto de vista de la cualificación de las empresas que pueden optar a las ayudas, porque no olvidemos que esto es un apoyo al emprendimiento inicio de muchas empresas, lo cual a mí también me venía bien, porque tener los costes más o menos controlados en los inicios son básicos, y bueno, pues optar a un vivero como este de Vallecas, que en el fondo no tardó nada, es decir, tardó menos de lo que tardaba antes ir a mi empresa. Tener un despacho con unos servicios y con un equipo, digamos, que también te ayuda a buscar posibles ayudas adicionales para sacar adelante tu proyecto, pues hombre, fue la mejor decisión que he tomado. Es decir, llevo aquí escasamente 5 meses y la verdad es que estoy feliz. Claro, estás contento aquí y una de las principales ventajas puedes considerar el que tengas pues más visibilidad, el hecho de que puedas organizar aquí al haber eventos y no estás en tu casa, puedes llegar a más gente. Bueno, de hecho tengo previsto hacer alguna exposición aquí para que lo puedan ver no solo los que estamos en los viveros y otros viveros de Madrid, sino bueno, pues hacer alguna exposición para que venga el público en general. Bueno, más que eso es el networking que he realizado, como por ejemplo estoy realizando con vosotros o que he realizado con otros profesionales, porque al final, aunque yo pinte, es una empresa, con lo cual tengo necesidades
como cualquier empresa administrativa, fiscal, contable, desde el punto de vista de comercialización, estoy interesado en que también me ayudéis a mejorar todo lo que son las estrategias que se tienen que seguir en Instagram o en TikTok o en cualquier red social para incrementar, digamos, el ticket medio de venta o la conversión, que se dice ahora entre lo que es el clic a la venta, pues lógicamente esa es la parte que a mí me interesa. Pintar, la verdad es que puedo pintar en cualquier sitio. Yo creo que la parte que me está ayudando el hecho de estar aquí es también estar cerca de profesionales que tenéis, digamos, mucha hambre y mucho conocimiento en ámbitos donde realmente, pues quizás a mí me falte conocimiento. A ver, yo creo que toda la gente que nos escuche y que te vea y que escuche tu historia, y me pasó a mí cuando te conocí antes de ayer y nos contaste que vienes aquí 10 horas a pintar, lo vimos como algo súper bueno, o sea, como muy distinto y muy diferente a lo que esperas cuando llamas a un despacho, y a un despacho. Y yo creo que eso debe servir como de aspiración y motivación a mucha gente, el hecho de, ostras, es que yo trabajaba en Accenture y he dejado ese trabajo por irme a pintar. Eso, por ejemplo, tu familia, ¿cómo lo...? Bueno, yo al final es que soy muy pragmático, pensar que mi familia está feliz porque me ve feliz, ¿no? Es decir, yo antes cuando tenía que reportar muchos proyectos al presidente del consejo delegado de turno, pues hombre, los nervios eran los que eran, ¿no? Ahora me ven que vengo y que me puedo tirar, no 10, 20 o 30 horas sin salir porque disfruto haciendo lo que hago, ¿no? Pero también yo soy muy pragmático, esto se tiene que traducir en facturación, en ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa parte he sido capaz de poner en valor un poco mi fondo de comercio y, bueno, pues ahora, de hecho, hoy he estado hablando ya con 2 o 3 personas para que se incorporen a la estructura, pero porque a mí necesito más músculo comercial. Yo llego bastante, pero no puedo estar en misa replicando, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues en este sentido, pues, vamos a ver, cualquier proyecto bien estructurado, bien pensado, con apoyo y sabiendo tanto, digamos, las limitaciones, se puede sacar adelante. Eso sí, hay que echarle muchas horas, mucha constancia y ser muy positivo. Vale. Y en estos 3 años que llevas, ¿cuál considerarías para ti que ha sido el momento como más complicado o, digamos, el momento donde has visto la luz ahí mucho más, con más niebla? Hombre, vamos a ver, es decir, los primeros meses o año y medio, vamos a ver, yo, si os extrapolo un poco cuando se ponían los proyectos, que al final ha sido el mismo ejemplo, se tardan entre 3 y 5 años en que un proyecto, digamos, madure mínimamente para que tenga ya una velocidad de crucero, siempre y cuando el proyecto sea exitoso, ¿vale? Porque no olvidemos que todos estos proyectos, o lo que se llama ahora, digamos, los emprendimientos, más del 50% fracasa. Pero no fracasa porque el producto que se ha creado, la idea que se quiere poner en práctica, fracasa por otros motivos, muchas veces. Falta de profesionalización, falta de apoyo, falta de financiación, falta de visión, falta de muchas cosas, ¿no? El primer año y medio ha sido complicado porque yo tenía un objetivo, llegar a tener una facturación mínima para poder seguir adelante y que no tuviera que buscar otras alternativas. Sí es verdad que, bueno, pues cuando salí de donde salí ya me fui con un dinero que me ha dado la posibilidad de poder aguantar durante un par de años invirtiendo en lo que yo consideraba que podría funcionar. Me he movido, voy a ferias, estoy en Instagram de forma muy, digamos, presencial, tengo unos contactos razonablemente importantes y luego cada vez me voy moviendo y el boca a boca ha ayudado, ¿no? Cuando vi que ya empezaba a haber una cantidad de pedidos recurrentes e incluso alguna empresa ya medianamente grande me ha pedido que les decore sus oficinas o restaurantes, o etcétera, etcétera, es cuando ves que ya realmente esto empieza a ser algo reiterativo, no algo puntual, ¿no? Sí. Y cuando ya tengo que decir que tardo, cuando me llaman y dice, ¿cuánto tardas en hacérmelo? No lo que tardo, sino cuándo lo puedo pintar, ¿no? Claro. Ahora, gracias a Dios, hasta diciembre tengo pedidos para pintar. Constante. Pero sí es verdad que yo necesito 2 o 3 años de pedidos, como cualquier empresa. Es decir, cuando yo pueda decir a alguien que tarde un año en pintar lo que me ha pedido, es cuando ya diré que empieza a estar en un momento bastante dulce, digamos, la empresa, ¿no? Sí. O sea, sí, bueno, entonces para ti, digamos que el momento que sería ya de alcanzar tu éxito sería que tuvieras ya
1 o 2 años de... Bueno, eso sería lo ideal, ¿vale? Por eso me va a permitir dos cosas, aunque suene muy duro, pero es que es así en casi todas las empresas. Es, bueno, pues sí, seguramente incrementar también el coste medio, digamos, de mis obras, porque al final eso significará que ya he conseguido tener un volumen, digamos, razonable de potenciales clientes interesados en lo que hago. Y dos, bueno, pues ya empezar a tener un caché y una presencia en el mercado donde ya te valoran de otra forma, ¿no? Que gracias a Dios ya lo empiezo a tener, pero hay que ser humilde y queda mucho. Es decir, ojalá, ya os digo, que consiga pues llegar a mercados, no solo el español, que ya de por sí es importante, sino el mercado americano. El volumen de precios que se manejan no tiene nada que ver con el volumen del España, son mucho más caros. De hecho, los americanos, para bien o para mal, valoran mucho el arte y están dispuestos a invertir 2, 3, 4 y 10 veces más de lo que pagamos los españoles. Y luego también estoy empezando a tener algunos contactos con el mundo de los árabes, ¿no? Que también es un mundo donde les gusta mucho todo el tema de la decoración, todo el tema de los animales, toda la parte de los rapaces, hablamos de animales, pues es otro nicho que rapaces y caballos, el mundo árabe se vuelven locos, ¿no? Y donde aquí podrías comercializar un cuadro normal por 1.000, 2.000, 3.000, allí tranquilamente hacer un cuadro que les guste y les dice que son 10.000 y les parece algo regalado. Con lo cual tienes que ir viendo y tengo que ir viendo dónde también posicionarme a medio o largo plazo, ¿no? Eso es complicado, el hecho de saber posicionarte en precio en un sitio u otro, decir, oye, es que esto vale, aquí vale tanto. Pero bueno, un poco lo que decíamos al principio, tienes que hacer un estudio de mercado, ¿no? Yo al final, cuando analizo cómo entrar en un mercado, como lo hacía antiguamente, lo hago ahora también, analizo un poco el potencial mercado, qué posibles competidores o precios se pueden manejar en ese mercado, qué canales tengo que utilizar, porque muchas veces no hago venta directa, o utilizo pues lo que se ha utilizado siempre, intermediarios. Ahora ya no hay galerías físicas, utilizo galerías virtuales, pero también siguen siendo propiedad de alguna empresa que está detrás, se comisiona y yo estoy encantado de pagar comisiones muy altas, porque cuanto más me pidan es porque más han vendido por mí, ¿no? Y ahora mismo estás principalmente en España, dices que tienes algún contacto en el mundo árabe y quieres también entrar en Estados Unidos. O sea, aparte de estos dos mercados, ¿hay algún otro que te llame la atención? Y también la pregunta es, ¿cómo llegas a esa gente? ¿Cómo te das a conocer fuera de España? Bueno, pues vamos a ver, aparte de eso, ya ahora te diré que es 80-20, ¿vale? 80% mercado español, 20% mercado extranjero, americano y árabe. Pero también tengo que decir que eso es en cuanto a volumen de clientes, pero podría decirte que es 60-40 desde el punto de vista de facturación, porque los americanos sí, ese 20% supone bastante más en ingreso bruto, ¿no? Hay un mercado que donde me interesa también muchísimo, los chinos, es decir, el mercado chino, además no solo por volumen, sino porque también hay una capacidad económica bastante alta en ciertos segmentos, ¿no? ¿Y cómo me doy a comunicar? Vamos a ver, las redes sociales es algo que ha roto todos los esquemas, ¿no? Las redes sociales al final, además, escribes algo en castellano, como puede ser el ejemplo, y ya se está traduciendo automáticamente dependiendo del perfil que entre, ¿no? Es decir, ya vosotros sabéis que todo esto funciona. Y luego, bueno, tengo ideas a través de algunos amigos, que también estoy hablando ya con ellos, para empezar a trabajar sobre la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, trabajar con la inteligencia artificial, que al final es tu gran comercial, por decirlo de una manera, ¿no? Estas tecnologías, estas herramientas, al final basadas en vídeos, pequeñas hace un estudio de qué es lo que vendes y a quién teóricamente deberías vender, y te reposiciona de forma automática allá donde tú crees imposible que podrías llegar, ¿no? Bueno, pues tengo un amigo que, bueno, también es un crack y, bueno, pues era empresario y se ha tirado 9 meses haciendo un máster de inteligencia artificial solo y exclusivamente porque cree claramente que no solo es el presente, sino sobre todo el futuro. Y bueno, pues voy a ser uno de sus proyectos beta, con lo cual estaremos encantados los dos de ver si realmente, porque de hecho me transmitió que varios de los casos de éxito que han estudiado en el máster es los artistas en Estados Unidos. Es decir, es brutal. Es decir, la inteligencia artificial en algunos casos ha conseguido que artistas que no conocían nadie pues hayan multiplicado por 20.000 su presencia en el mercado. Bueno, pues ya veremos si realmente lo conseguimos. ¿Y principalmente estás en Instagram o también alguna otra? Bueno, WhatsApp funciona mucho, es decir, bueno, vamos a ver, para mí hay varias vías, ¿no?
Hay que estar de forma presencial. Yo voy a bastantes ferias relacionadas con el mundo del campo, el mundo rural, temas de mascotas, perros, campeonatos, no os podéis imaginar, temas de caballos y muy centrado en el mundo cinegético, que también es un mundo donde, bueno, pues hay un posicionamiento importante y donde se valora mucho pues todo el tema de animales salvajes, etcétera, etcétera, tanto España, África, el mundo mundial, ¿vale? Con lo cual el tema de las ferias han ido funcionando muy bien, tiene un coste bastante importante el tener que alquilar espacios y movilizarte, pero también funciona. Y luego redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook cada vez menos. La verdad es que he visto que Facebook quizás en esto ya no es lo que era hace 10 años. Sí, ha ido bajando. Y luego, pues, grupos en WhatsApp funcionan muy bien. Es decir, cuando consigues crear listas de distribución o grupos, pues la verdad es que es muy fácil subir 3 cositas. Se lo mandas a... Yo tendré ahora mismo una base de potenciales pues de más de 1.500 personas. Subo 2 o 3 cositas según voy pintando y normalmente tengo la suerte de que últimamente, pues, a los 3-4 días ya me han pedido alguna reproducción, algún cuadro o algún tema, ¿no? Porque, una pregunta, porque viendo que tú tienes un perfil empresarial muy importante, ¿no? Que complementa muy bien a la parte, digamos, del trabajo en sí como pintor. Digamos, en la parte de marketing, ¿tú cómo dirías? ¿Que tienes más marketing offline o marketing digital? ¿De dónde te proceden mayor cantidad de clientes? Pues mira, ahora mismo Instagram es sorprendente, pero me pueden estar viniendo un 30% de clientes, ¿vale? ¿Qué hago en Instagram? Pues también, bueno, pues llegar a acuerdos con los famosos influencers, pero influencers de low profile, ¿vale? No de los que ahora o que piden un dineral, lo cual está muy bien porque al final ellos consiguen ventas para sus clientes finales, ¿no? En el mundo, digamos, del campo, de la caza, de tema de ganadería, caballos, hay muchísimos chicos jóvenes y sobre todo chicas que tienen ya cierto posicionamiento y bueno, pues en estos casos al final lo que hago es pues regalarles alguna lámina o hacerles algún cuadro pequeñito, digamos, original, y hago sorteos, pues así a lo tonto pues ya estoy cerca de los 6.000 seguidores en menos de año y medio. Sí. Bueno, pues hombre, 6.000 en Instagram sabéis que cuesta mucho, ¿no? Sí, y además seguidores de verdad, no de estos comprados, claro. ¿no? Bueno, pues ya os digo, es decir, a través de esto, pues acabo de terminar una campañita de una semanita, he conseguido 350 seguidores y de eso no solo eso, sino es que ya, aparte del regalito que le he hecho a la persona que me ha ayudado a sacarlo adelante, es que la propia persona le han encargado 3 láminas a sus familias para regalos y de ahí me han salido luego 3 encargos en escasamente una semana. Con lo cual no es que haya amortizado la campaña, sino es que me ha salido más que rentable, ¿no? Sí, que digamos que todos los efectos colaterales y todo lo que viene de segundas es también... Sí, sí, y luego lo que estábamos comentando, hombre, si yo tuviera más capacidad económica, de hecho hoy le estábamos hablando, haría más de lo que hago, ¿vale? Pero bueno, paso a paso tienes que tener una buena presencia, digamos, con una página web que sea seria, al menos no tanto quizás en venta, que tengo una tienda online, sino desde un punto de vista que puedas contar qué es lo que haces y te conozca la gente. Luego un buen posicionamiento en Instagram también es básico para mí, subir vídeos y ya empezar a jugar un poco con los reels, los 15 segundos, los 10 segundos, hacer campañas y luego estar también presente en las ferias. Es decir, en España hay varias comunidades autónomas que si no vas, hay ferias, para que os hagáis una idea, una muy importante del mundo cinegético, campo, mundo rural, en Madrid, que es normalmente en marzo son 50.000 visitas, es decir, que no es ninguna tontería. Y bueno, pues este año tuve la gran suerte de no poder salir ni del stand, de la cantidad de gente que vino a verme, y de ahí me han salido, pues por ejemplo, 2 proyectos muy importantes, uno en concreto para decorar una multinacional del mundo asociado cinegético con 25 cuadros, con lo cual estoy feliz, y el boca a boca luego también funciona mucho. ¿Y tu pintura, tu manera de pintar ha evolucionado contigo, o siempre pintas lo mismo, o estás abierto a pintar cualquier cosa que el cliente pida? Perfecto, mira, ha evolucionado, es decir, antes era un hobby, la verdad es que también el mundo digital te permite, digamos, autoformarte, porque ya puedes acceder a muchísimos vídeos y también a cursos online muy potentes a un coste muy reducido, ¿no? Entonces, bueno, como todo, yo al final he aprendido en mi vida profesional que no tienes que parar de aprender.
yo estoy aprendiendo técnicas que en la vida había sabido ni cómo funcionaban ni cómo se hacían. Pues bueno, pues te haces unos cuantos cursitos. Yo toda la semana me hago 2 o 3 cursitos para ir aprendiendo diferentes historias. Sí, online, básicamente son todas online. ¿Eso qué me ayuda? Pues me ayuda lógicamente a cambiar o incorporar algunas técnicas adicionales de cómo lo hacía. Tengo una técnica, bueno, pues que gusta razonablemente bien. También he hecho, digamos, un estilo, porque también en este mundillo, como todo, tienes que diferenciarte, ¿no? Tengo un pequeño estilo propio que también empieza a ser ya reconocido en el mercado, con lo cual eso también me está empezando a dar algo de prestigio y me diferencia de terceros competidores, o es complementario a lo que hacen otros. Y bueno, pues mejoro. ¿Y que estoy abierto? Pues mira, estuve este fin de semana pasado en el Campeonato de España de salto, que ahí lógicamente también es un público que a mí me interesa, ¿no? Fui con una colaboradora que tiene una empresa, digamos, de productos de collares, de arneses de muy alto nivel para perros, y yo fui con mis perritos. Bueno, pues de ahí salí, pues llegando a un acuerdo seguramente con 2 corredores profesionales de coches, porque me preguntaron que si era capaz de pintar coches. Y dije, yo pinto, además es que me encanta ese tipo de cosas, claro. Es que el público al que nos dirigimos estaría dispuesto, después de gastarse a lo mejor 200.000 o 150.000 o 300.000 en un coche, que le pinte su coche es lo más para ellos. Pues la semana que viene hemos quedado para comer. Y luego otro perfil, pues se acercaron también un saltador profesional, porque era el Campeonato de España, le encantaron los perros y terminó diciéndome que si, porque no pintaba el caballo de su jefe, y una de sus amigas medio novia, pues tiene una yeguada. A mí es que el mundo de los caballos es totalmente complementario, ¿no? Entonces, bueno, voy viendo diferentes segmentos y clientes al que me puedo dirigir, ¿no? Y una cosa que a mí me interesa mucho, como has nombrado tema de competidores, a la hora de establecer los precios, que siempre es difícil cuando entras en un mercado y quieres posicionarte, no sabes si por lo bajo o por lo alto, para tú valorar propiamente tu producto, ¿en qué te basas en la competencia? Perfecto, mira, otra pregunta, es decir, yo no lo sabía, es decir, esto era un mundo distinto, ¿no? ¿Qué es lo que hacía con proyectos de terceras compañías cuando les ayudaba a hacer un posicionamiento y a hacer el típico DAFO y todas estas historias? Bueno, pues lo mismo hice conmigo. Cogí y empecé a ver, porque yo tampoco sabía ni qué, y sigo sin saberlo, sigo siendo un analfabeto y aprendiendo todos los días, qué pintores hay. Es decir, ahora mismo es verdad que las redes sociales, como son hiperinteligentes en cuanto a cuando haces una búsqueda, inmediatamente te empiezan a mostrar lo que tú has buscado, también eso me ha ayudado mucho a empezar a conocer quién pinta en España, ¿vale? Entonces, bueno, pues en los primeros 6 meses pues analicé como unos 50 o 60 pintores, no solo españoles, también algunos europeos, algún africano y algún americano. Estudié su obra, miré mi obra, ahí es donde hice el estudio de mercado, mezclando obras suyas con obras mías para que la gente dijera qué es lo que más le gustaba. Saqué una nota razonablemente notable alto. Y luego también estudié, lógicamente, digamos, su producto y los precios. Y con toda esa información lo metí en la coctelera y saqué unos precios medios donde yo consideraba que iba a hacer un posicionamiento medio, no te diría ni bajo ni alto, medio, y quería testar si eso realmente tenía salida. Bueno, pues al final funcionó razonablemente bien, lo cual incluso me permitió en algunos productos incrementar el precio en el último año, ¿vale? Pero claro, al no saberlo, pues me tiré, pues eso, varias semanas trabajándome el producto, los precios, el canal, técnicas, bueno, pues todo lo que es al final lo que es montar una empresa. Claro. Sí, porque ahora mismo, ¿cuánto del tiempo crees que dedicas en porcentaje aproximado a pintar versus al resto de cosas que tiene que ver con la empresa? Es que yo tengo un problema, es que soy hiperactivo, ¿no?, en todo este tipo de cosas, porque al final me he oído en este tipo. Me gustaría seguir siendo director general, que es lo que hacía antes. Pues al final analizar, ver cómo ayudar, cómo crecer y tal. Bueno, pues ahora podríamos decir que estiro mucho las jornadas laborales, ¿vale? Porque también el vivero lo que te da la oportunidad es de trabajar desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Yo estoy llegando a las 9 de la mañana y me estoy yendo normalmente a las 9:30 de la noche. Por tu casa pasa poco. Sí, poco. Bueno, y 2 días que me he obligado, porque he cogido bastante peso por no hacer lo que tenía que hacer, y entonces 2 días me veo obligado a ir al gimnasio, ¿vale? ¿Qué es lo que me permite? Y que para mí es un problema, porque yo estoy mal educado, es que los fines de semana no puedo venir a trabajar, lo cual mi mujer agradece y entonces suelo estar.
¿Cuánto tiempo? Pues yo te diré que quizás un 80-20. Un 80% me dedico a pintar, Sí. ¿vale? Porque ya empiezo a tener bastante volumen de pedidos. Y luego hacía book, porque también tienes que hacer un book para comercializar productos de forma más masiva, con reproducciones, etcétera, etcétera. Y un 20% otras cosas. Pero también es verdad que hoy y ayer estuve hablando con personas que considero que se pueden incorporar al proyecto, más en el ámbito comercial y en la parte administrativa, con lo cual eso me ayudará a concentrarme todavía más en porcentaje en pintar, Sí. y que ellos con mi ayuda, pero dedicándole mucho más tiempo, pues se dediquen a otras funciones que yo ahora, por desgracia, que podría dedicarle. Pues mira, si tuviera más tiempo me faltarían horas para hacer más campaña de estrategia de marketing, más posicionamiento, más relaciones, más... pero el tiempo es limitado. Claro, no. ¿Consideras que te cuesta desconectar de pintar? Porque normalmente una persona en un trabajo, lo típico que se dice de trabaja en lo que te gusta y así nunca estarás trabajando. Pero normalmente una persona trabaja incluso en algo que le guste, pues le gusta también desconectar, hacer deporte, salir. Pero ¿tú ves eso complicado? O sea, ¿no ves la hora de irte de aquí? Vamos a ver, si tengo que entregar un pedido es como un proyecto, ¿vale? Como si vosotros tenéis un cliente y vais pillados y al final hay que cumplir los tiempos, ¿no? Vamos a ver, no es lo mismo. Yo antes tengo muchos defectos, pero uno de los que he tenido siempre es que mi cabeza no para. Entonces, cuando estabas trabajando en proyectos, era muy complicado que mi cabeza parara, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, para analizar los problemas y buscar soluciones, como que, bueno, pues siempre estaba, digamos, sacando derivadas a lo que podía hacer, ¿no? Bueno, la pintura es algo más sencillo, ¿vale? Yo al final, si llego y cumplo en plazos, no hay ningún problema, que es la única presión que puedo llegar a tener. Y lo demás es verdad, salgo de aquí, me gusta pintar, pero también es verdad que antes disfrutaba quizás un poco más pintando porque no tenía que dedicarle 10 horas diarias, pero también te tengo que decir que aún así llego al despacho y me pongo a pintar un cuadro y veo que el cuadro va saliendo y va cogiendo forma y tal, le voy mandando fotitos a los clientes, porque yo hago un proceso, digamos, desde que empiezo hasta que termino, a lo mejor le mando 20 o 30 fotos al cliente, algo que les gusta, ¿no? Es parte, digamos, de mi estrategia de marketing, que también tiene la posibilidad de darme algún tip, ¿vale? Decirme, oye, ¿podrías hacer esto? Porque al final muchas veces son cuadros muy personales, ¿no? Cosas muy íntimas, ¿no? Y entonces ahí dice, pues podrías poner menos aquí, a lo mejor es muy complicado. Joder, cuanto más mimes al cliente, más vinculado vas a tener al cliente. Hay una parte que ya seguro que la conocéis, pero yo siempre lo he dicho, además esta estadística en temporada, en primero de máster en marketing, en publicidad comercial, te dicen que es 14 veces más fácil vender o más difícil, mejor dicho, a un segundo cliente, una tercera, una cuarta y una quinta vez que a un primer cliente. Claro. Porque al final ahí tienes que demostrar que está totalmente fidelizado, que has cumplido, que tienes calidad, que está contento. Y cuando consigues eso, has conseguido parte del éxito. ¿Y qué recomendaciones le podrías dar a alguno de nuestros oyentes, alguna de las personas que quieran emprender, así como emprendedor, como persona que ha trabajado en una empresa y ahora ya tienes otra empresa? ¿Qué consejos puedes dar? Bueno, pues hombre, primero hay que ser humilde. Yo creo que en la vida siempre se tiene que aprender, ¿no? Rodearte, eso sí, yo creo que es muy importante. Si estás solo, también se puede hacer, pero es importante hacer equipo. Yo creo que el 1 más 1 no tiene que ser 2, el 1 más 1 tiene que ser 2,5 o 3, ¿no? Es decir, eso es lo que significa hacer un buen equipo, ¿no? Porque cada uno podemos tener nuestros diferentes valores y suma. Honestidad, trabajo, cabeza fría, porque hay que ser muy frío en los negocios, es decir, debemos ser pasionales, ¿vale? Y ser, digamos, positivos a la hora de las cosas, pero también con la cabeza muy fría. Es decir, al final nos ponemos en riesgo, digamos, nuestras inversiones, nuestro tiempo, etcétera. Cuando eres joven, pues porque eres joven, y cuando eres más senior, como es mi caso, pues tienes otros riesgos, entonces cada uno tienes que ponderarlos. Apoyarse, o creo que también, fíjate, algo que yo no había hecho en mi vida es apoyarse quizás en este tipo de instituciones, como puede ser el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, que tienen ayudas y tienen profesionales que, si sabes utilizarlos, te ayudan a que en las primeras etapas de un proyecto
pueda salir adelante en condiciones preferentes, algo que yo nunca, porque yo siempre he sido un poco bruto, ¿no? Ha sido a nivel de músculo, y ya no solo es el espacio, sino que bajas, hay cursitos, son gratuitos, te asesoran en proyectos, te pueden poner un mentor, que de hecho no lo he comentado, que a partir de septiembre he sido certificado para ser mentor de estrategia y de parte comercial y marketing para intentar ayudar a emprendedores de los diferentes viveros, lo cual también me hará sentirme, pues bueno, pues esa parte que he estado haciendo durante toda mi vida, disfrutarla e intentar compartirla con terceros. Y ser constante, si es que no hay otra. Es decir, y eso sí, os diré una cosa que ha sido algo que yo he pecado durante toda mi vida, y lo habéis dicho, es no dejes nunca de lado ni la familia ni los amigos. El trabajo debe servir para vivir y no vivir para trabajar, aunque hay que trabajar mucho. Y una última pregunta sería si tienes algún libro o alguna película que puedas decir que te pueda interesar a un emprendedor o que pueda ser inspiración, algo que digas, pues mira, si tengo que elegir, elegiría esto. Bueno, esa es una pregunta para mi hermano, el intelectual. Habrá leído 1 millón de libros y habrá visto 14.000 películas. Yo es que soy bastante básico en este tipo de cosas. Vamos a ver, es que diría Steve Jobs, que tal. Vamos a ver, esto al final te tienes que motivar. Yo muchas veces, fíjate, yo en que intento recordar es a mi abuelo. O a mi padre incluso, sí. ¿Vale? Es decir, generaciones que la han pasado muchísimo peor que nosotros, que han tenido que trabajar muchísimo más que nosotros, que tenían la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de las cosas que tenemos nosotros, y que casi nunca se quejaron. Esos son realmente los emprendedores en los que nos tenemos que fijar para intentar acercarnos y hacer la mitad de lo que ellos hicieron. Pues Jorge, muchas gracias por tu tiempo, por tu visita. Ha sido un placer, toda tu historia muy interesante, y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Generaciones. Síguenos.